Bueno, seguimos entonces con las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y hoy vamos a ver las ecuaciones diferenciales que cumplen con la estructura lineal y también vamos a ver las de Bernoulli, ¿sí? O sea que hoy tenemos dos tipos de estructura. La base es la misma, tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Recordemos que la variable independiente siempre, a menos que se diga lo contrario, va a ser la x. Y presten atención porque hoy, en la clase de hoy, vamos a hacer una pequeña variación a esa condición. A menos que se diga lo contrario, la y siempre va a ser la función que estamos buscando. Y para que sea de primer orden la EDO, tiene que estar sí o sí la derivada de primer orden, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Observamos la ecuación diferencial, identificamos el tipo de estructura, según el tipo de estructura resolvemos y buscamos siempre la solución general y, a menos que el ejercicio diga lo contrario, vamos a buscar una solución particular. Entonces, arrancamos entonces con estas ecuaciones diferenciales que tienen la estructura de la forma lineal. ¿A qué le llamamos esto? A una ecuación diferencial que cumple con esta forma. La derivada de primer orden más función de x por y el y tiene que sí o sí estar en el orden 1, es igual a q de x. Es decir, para poder ver si la ecuación diferencial es lineal, sí o sí la tengo que llevar a esta forma. Despejar la derivada de primer orden, ¿sí? Trabajar este lado, ¿sí? Para ver si yo puedo obtener este término. Y si eso le queda igual a una q de x, entonces una q de x es una función de x, entonces va a ser la estructura lineal. Si q de x es igual a 0, la ecuación diferencial va a ser a variables separables, ¿sí? Es decir, si yo distinguí este término de acá, pero está igualado a 0, entonces puedo separar variables y voy a encontrar la solución de la ecuación. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Vamos a hacer un cambio de variables, ¿sí? Vamos a buscar sacar esta y de acá y su derivada, ¿sí? Poniéndole ahí una condición, que sea igual al producto de dos funciones de x, ¿sí? Entonces vamos a decir que y es igual a u por b, ¿sí? De una manera general, ¿sí? O sea, en realidad u es una función de x y b es una función de x, pero para simplificarlo vamos a escribir como u por b. Pero sepamos, ¿sí? Que no son constantes, sino que son funciones de x que tenemos que encontrar. Si yo encuentro la función u y encuentro la función b, las multiplico entre sí, entonces voy a encontrar la solución general de la ecuación diferencial, ¿sí? Porque la idea es encontrar y. Entonces, si voy a decir que y es igual a u por b, tengo que encontrar algo para poder reemplazar la derivada de primer orden, de y, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es justamente derivar y en función de este producto de funciones de x, ¿sí? Entonces, como es el producto de dos funciones de x, va a ser la derivada de y, va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Una vez que hacemos esto, reemplazamos todo adentro de la ecuación diferencial, ¿sí? Y acá viene un pequeño artilugio matemático que vamos a hacer. Vamos a sacar factor común o u o b, cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Vamos a separar de acá los términos que tienen u o b, ¿sí? Hasta acá, perdón, me corto un poquito, ¿sí? Y me va a quedar igual a q de x. En este caso yo voy a sacar factor común b. B está en este término, ¿sí? Y en este término. O sea que voy a agrupar este término con este término, ¿sí? Más este término que lo voy a dejar dentro de la ecuación, ¿sí? Es lo mismo si saco factor común u o si saco factor común b, ¿sí? Entonces, observen esta ecuación diferencial que me quedó ahora, ¿sí? Esta parte que está en el corchete es muy parecido a lo que teníamos al principio, ¿sí? ¿Ven? Es este término de ahí. Es exactamente lo mismo, nada más que en función de u en lugar de i. Entonces lo que voy a hacer es condicionar esta ecuación. Y le voy a decir a ese corchete que sea igual a 0. ¿Por qué? Porque si es igual a 0, ¿sí? Estaríamos cumpliendo como si este término
fuera igual a 0. Por lo tanto, se resolvería a variables separables, ¿sí? Ahora, si yo le digo a este término que sea igual a 0, sí o sí, esta igualdad se tiene que cumplir. Y de esa manera se estaría satisfaciendo la ecuación. Entonces, hacemos esa pequeña condición. Al separar de esta manera, ¿sí? Nos quedan estos dos términos. De este término, del paréntesis igualado a 0, yo voy a poder obtener la función u, ¿sí? Que es una de las incógnitas de esta ecuación diferencial. Y de este término, una vez que encuentro la u, ¿sí? La voy a reemplazar acá, la función u, ¿sí? Y me va a permitir a mí obtener a variables separables la función b, ¿sí? Y de esa manera ya voy a tener las dos incógnitas que estaba buscando para encontrar la solución general. Entonces, vamos con el primero. Sí o sí tengo que arrancar por este corchete de acá, ¿sí? Entonces, tenemos ese corchete que está igualado a 0 por nosotros, ¿sí? Y de acá siempre voy a poder separar las variables. O sea, este término lo voy a llevar para este lado de la igualdad, después a ese u lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Voy a convertir la u', acuérdense, que en su forma diferencial va a ser igual, ¿sí? A la derivada, al diferencial de u dividido el diferencial de x. Y de esa manera podemos separar las variables, ¿sí? Una vez que separamos todas las variables, vamos a integrar ambos lados de la expresión, ¿sí? De este lado siempre me va a quedar lo mismo, logaritmo de u, aplicando, ¿sí? Para poder despejar la u, me va a terminar quedando, ¿sí? Que u es igual al exponencial de menos la integral de p de x por diferencial de x. O sea que ya obtuve una de las partes de la solución general, ¿sí? Mi solución general es que y es igual a u por b. O sea que ya encontré la función u. Ahora me falta encontrar la función b. Para eso me voy a ir a la otra expresión, ¿sí? Que nos había quedado, ¿sí? Es que u por b' sea igual a q de x. Por lo tanto, si ya tengo u, la voy a reemplazar acá y voy a convertir a b en su forma diferencial para poder separar variables. Una vez que separo las variables, integro ambos lados de la expresión, ¿sí? Y me termina quedando, perdón, acá no había, me faltaba pasar el diferencial, ¿sí? Ahora sí, integro ambos lados de la expresión. Presten atención que acá cambió el signo de p de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está multiplicando de este lado, va a pasar dividiendo, pero si yo le pongo positivo, queda multiplicando, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, separamos las variables, integramos y obtengo la función b, ¿sí? Tener cuidado porque tenemos que sí o sí agregarle la constante a b, ¿sí? La constante arbitraria. Si yo no agrego esa constante, no es la solución general de la ecuación diferencial, ¿sí? Tengo que tener cuidado con eso. Entonces ya tenemos u, ya tenemos b, las multiplicamos entre sí y obtenemos la solución general. Para poder resolver estas ecuaciones diferenciales, yo puedo hacer de dos maneras. Seguir todos los pasos que hicimos recién o directamente aplicar esta formulita, ¿sí? Entonces, miren esta ecuación diferencial, ¿sí? Y vamos a empezar. Primero tengo que reconocer qué es p de x, ¿sí? P de x, ¿sí? Para poder encontrar la ecuación diferencial lineal, sí o sí tengo que tener esta estructura, que la derivada sea igual, o la derivada más función de x, que en este caso es x, por y en el orden 1 es igual a 2 por x. Entonces, siempre todo lo que acompaña a y en el orden 1, incluyendo su signo si llega a ser negativo, y acá hablo porque puede ser una constante también, ¿sí? Todo lo que acompaña a y la voy a llamar p de x. Todo lo que esté de este lado de la igualdad, que tiene que ser sí o sí función de x, y acá puede aparecer coseno de x, logaritmo de x, ¿sí? Pero no puede aparecer y de este lado de la igualdad, ¿sí? Va a ser q de x. Una vez que ya reconocí que es p de x y q de x, agarro la formulita y reemplazo p de x y q de x, ¿sí? Y ahora tengo que resolver estas integrales. ¿Por dónde voy a arrancar?
siempre por las integrales de los exponenciales. Una vez que resolví la integral de la exponencial, recién ahí voy a resolver esta integral de acá, ¿sí? Cuidado que es muy común que a veces se confundan que la C hay que integrarla y en realidad la C es como el resultado de B, es como si a la función B, que es todo esto, le sumo la constante arbitraria, ¿sí? Y otro error común es que quieran poner a la C por fuera del paréntesis. No. U, que vendría a ser esta función, está multiplicando a C, ¿sí? Si no, no es una EDO no es la solución general de la lineal, ¿sí? Tengan cuidado con eso, con cómo utilizan ese C ahí al final. Bueno, entonces, vamos a arrancar en principio resolviendo las integrales que están en las exponenciales, ¿sí? Entonces, menos la integral de x por diferencial de x, ¿sí? Poner acá, menos la integral de x por diferencial de x es igual a menos x cuadrado sobre 2, ¿sí? Y esta integral, x por diferencial de x, es igual a x cuadrado sobre 2. Entonces voy a reemplazar eso en las exponenciales. Una vez que hacemos eso, ahora sí me puedo ir a resolver esta integral de acá. Esta ya está, esta ya la resolvimos, ahora voy por esta de acá. Fíjense que si yo derivo esto, me termina quedando esto, ¿sí? ¿Sí? Sin el 2, ¿sí? Y voy a poder cancelar, perdón, voy a poder cancelar esa x. Entonces lo que voy a aplicar es una sustitución simple. Voy a decir que t es igual a x cuadrado sobre 2, es decir, el argumento de la función exponencial, voy a diferenciar t, voy a despejar diferencial de x y voy a reemplazar adentro de mi integral, ¿sí? Una vez que hago eso, sí o sí se tiene que ir la variable x y en lo posible quedarme una integral directa, como queda en este caso. La integral de e a la t es e a la t, por lo tanto, esta parte de acá me va a quedar 2 por e a la x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y fíjense que al c no lo toco, queda como parte de la formulita. Y ya obtuve la solución general de esta ecuación diferencial. Fíjense que les había dicho que esta C no puede ni salir afuera, ¿sí? Y que siempre está multiplicando por la exponencial. Es muy común querer distribuir a la función u, ¿sí? Que en este caso es e a la menos x cuadrado sobre 2, ¿sí? Si yo distribuyo, fíjense, esa función u, recuerden que está multiplicando el c, por lo tanto se me termina cancelando casi siempre del primer término, ¿sí? Pero la c termina quedando, ¿sí? Multiplicada por esa función u. De cualquiera de las dos maneras pueden presentar el resultado, es exactamente lo mismo, pero tengan cuidado, ¿sí? Porque la mayoría de las veces cuando hacen esto, se olvidan de multiplicar a la función u por c, ¿sí? Y si yo no multiplico la función u por c, ¿sí? Es decir, si solamente aplico distributiva del primer término, me termina quedando que y es igual a 2 más c. Y esto es una constante, ¿sí? Y acuérdense que el resultado de una ecuación diferencial tiene que ser sí o sí una familia de funciones. O sea que si yo pongo esto como resultado de la solución general, estoy obligada a tachar esta ecuación diferencial, ¿sí? Y a poner que está todo mal porque conceptualmente estaría mal, ¿sí? Bueno, seguimos. Bueno, ustedes van a resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Ah, perdón, fíjense que esta es la misma ecuación diferencial de antes, ¿sí? Es la misma. Pero, ¿se acuerdan que la clase pasada, cuando habíamos puesto algunos criterios para resolver ecuaciones diferenciales, habíamos dicho que había ecuaciones diferenciales que se podían resolver por más de una estructura? Bueno, esta ecuación diferencial es uno de esos casos, ¿sí? Porque si observamos la ecuación diferencial, si yo paso este término para este lado de la ecuación, ¿sí? Voy a poder separar las variables, ¿sí? O sea que también se puede resolver la misma ecuación diferencial separando variables, ¿sí? En este caso me va a quedar así, saco factor común la x, entonces me va a terminar quedando acá 2 menos y por x, ¿sí? Entonces paso esto dividiendo, integro ambos lados de la expresión, ¿sí? Y me termina quedando de esta manera.
Y aplicando las propiedades de los logaritmos, llego al mismo resultado que la ecuación por la estructura lineal, ¿sí? Entonces, yo puedo resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Por ejemplo, como esta, por más de una estructura. En la que uno elija el día del parcial, a menos que el parcial sea explícito y diga resolver la siguiente ecuación diferencial de primer orden por la estructura lineal, por ejemplo. Si no me lo dice, yo puedo resolver por el método que más me gusta, ¿sí? Bueno, ahora sí, presten atención a este caso, ¿sí? Y fíjense, acá me piden encontrar la solución particular de esta ecuación diferencial. Está bien implícita la ecuación diferencial, ¿sí? Considerando esta condición, ¿sí? O sea, tengo que encontrar una solución particular. ¿Pero qué me está dando esta condición? Me está diciendo, disculpen, que se me fue. Me está diciendo esta condición, ¿sí? Que cuando y es igual a 1, x es igual a 2. Entonces, si estamos en uno de los casos en donde está cambiada la variable independiente, en este caso la variable independiente es la y, ¿sí? Entonces, miro mi ecuación diferencial. ¿Puedo separar variables? Y está medio difícil porque tengo este paréntesis multiplicando al diferencial de y, ¿sí? Entonces, seguramente va a ser bastante complejo separar variables. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar la derivada de primer orden. O sea, voy a llevar, ¿sí? En este caso, como yo sé que x es la variable dependiente, lo que voy a buscar como derivada de primer orden es esto, ¿sí? La derivada de x con respecto de y. ¿Sí? Yo acá ya puse la estructura lineal, vamos a hacer algo antes, ¿sí? Que la idea es trabajar esta parte de acá. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a despejar esta derivada de x con respecto de y, ¿sí? Para eso puedo dividir todo por diferencial de y, ¿sí? Y de esa manera me va a quedar y cuadrado por diferencial de x, diferencial de y, ¿sí? Menos 2x por y más 3, como se me va a cancelar el diferencial, ya directamente no lo pongo y hago que sea igual a 0. Ahora vamos a dividir todo por y al cuadrado, porque la idea es dejar la derivada de x, ¿sí? Sola. Entonces vamos a dividir todo por y al cuadrado. Entonces, cuando yo hago eso, se cancelaría esta y al cuadrado, entonces me va a quedar derivada de x menos, acá me va a quedar 2x sobre y más, vamos allá a pasar este signo, ¿sí? Menos 3 sobre y al cuadrado, ¿sí? Igual a 0. Y fíjense que la idea acá es, como yo, lineal no es, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya me queda un y acá, un y al cuadrado acá, o sea que ya lineal no va a ser esta ecuación diferencial porque no voy a poder sacar los lambdas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es directamente ver si es lineal. Pero para ser lineal, cuando yo tengo en función de x, x en función de y, lo que voy a buscar es esto, x' más p de i por x elevado al orden 1 igual a q de i. ¿Sí? Y es más o menos lo que me quedó acá. Fíjense, esto es x' o derivada de x, ¿sí? Menos 2 sobre i por x igual a 3 sobre i al cuadrado. Entonces tengo una función de i, una función de i incluyendo el signo, porque la estructura lineal siempre es positiva, multiplicado al x a la 1 y la derivada solita, ¿sí? Entonces ya podemos decir que p de x, que en este caso va a ser p de i, va a ser igual a menos 2 sobre i. Y q de i va a ser igual a 3 sobre i al cuadrado. Reemplazamos en la fórmula, que es exactamente igual, ¿sí? Nada más que en vez de usar P de X y Q de X, vamos a usar P de I y Q de Y, y en vez de estar Y igualado a todo eso, va a ser X igualado a todo eso, y ya podemos resolver, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, yo ahora voy a borrar, ¿sí?
Ahí ya les quedan en la grabación todos los pasos que hice yo, ¿sí? Para que después lo chequeen. Vamos todo. Ya directamente ustedes, ahora sí van a resolver esta ecuación diferencial. Voy a dar un ratito para que puedan resolver. Entonces, esta es la estructura cuando x está en función de y, ¿sí? Y esta sería la solución general, donde x es la función buscada y la variable independiente, ¿sí? Entonces, dijimos que llevamos de esta forma, ¿sí? Que P de I es igual a esto y que Q de I es igual a esto, ¿sí? Entonces ahora lo que yo les pido es que reemplacen esto dentro de la solución general y encuentren el valor o la función X, ¿sí? Les voy a dar un par de minutitos para que ustedes lo puedan resolver. Entonces, reemplazamos P de I y Q de I dentro de la solución, ¿sí? De la estructura de la solución, ¿sí? Y presten atención, ¿sí? Porque acá vamos a aplicar propiedades de los logaritmos, ¿sí? Que me van a facilitar mucho la existencia, ¿sí? Entonces, fíjense, la integral de menos 2i, bueno, este signo me va a cambiar, ¿sí? Ahí por fuera me va a quedar la integral de 2 sobre i por diferencial de i, que es igual a 2 por el logaritmo de i, ¿sí? Entonces acá vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Que ya en parte creo que habíamos visto un poco la semana pasada, ¿sí? Todo lo que multiplica el logaritmo pasa como potencia de su argumento, ¿sí? Entonces, esto de acá es lo mismo, ¿sí? Que el argumento. Entonces ahí me va a quedar i al cuadrado. Y en el otro caso, ¿sí? En este caso, también menos 2 va a pasar como potencia del argumento. Esto se termina cancelando, ¿sí? Porque son lo mismo. Y acá me termina quedando 1 sobre i al cuadrado, ¿sí? Cuando reemplazamos eso adentro de la ecuación, seguramente todo resulta más fácil, ¿sí? Acá reemplazamos, ¿sí? Entonces, u en este caso quedaría igual a i al cuadrado, ¿sí? Y b, fíjense que esta integral es lo mismo decir 3 dividido i a la cuarta o 3 por i a la menos 4, ¿sí? Se integra como potencia. Entonces me terminaría quedando de esta manera la solución general, ¿sí? ¿Se entendió ahora? Bueno, entonces ahora lo único diferente que tenía con el ejercicio anterior es que en este caso, recordemos que nos pedía una solución particular. Esto significa, ¿sí? Una condición para que cuando i, que es lo que va a estar en el paréntesis, es igual a 1, implica que x es igual a 2. Ponemos esa condición dentro de nuestra solución general, ¿sí? Y obtenemos el valor de c. Una vez que obtuvimos el valor de c, lo reemplazamos adentro de la solución general y obtenemos la particular que estábamos buscando, ¿sí? Es la única diferencia que tiene este ejercicio con el anterior, ¿sí? ¿Alguna duda de ecuación diferencial lineal? Bueno, estructura de Bernoulli. Es todo igual, inclusive es bastante parecida a la estructura lineal, ¿sí? Y la idea justamente de Bernoulli va a ser llevarla a una forma lineal, ¿sí? Entonces, la estructura de Bernoulli es esta, prácticamente igual a la lineal. La única diferencia es que aparece este término acá, y a la n, ¿sí? Entonces, fíjense, si n es igual a 0, esto me queda una estructura lineal, ¿sí? Y si n es igual a 1, es una variable separable, porque si este término es igual a este término, yo voy a poder sacar factor común, ¿sí? Entonces,
Si existe un i a la n, es decir, n es distinto de 0 y n es distinto de 1, ¿sí? Donde n es un número directamente, entonces voy a tener la estructura de Bernoulli. Y la idea de encontrar la solución general de esta estructura es llevarla a que sea una lineal, ¿sí? Para eso vamos a hacer un cambio de variable, ¿sí? Vamos a buscar sacar, ¿sí? Estos términos de i. Entonces, primero se divide todo por ese i a la n, porque si este i a la n no está acá, ¿sí? Va a ser una estructura lineal, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el i a la n. Por propiedad de la potencia, ¿sí? I dividido i a la n me queda i a la 1 menos n. Y esto es lo que vamos a hacer acá, es aplicar un cambio de variable. Vamos a llamar ese término z, ¿sí? Z, recordemos, es una función de x, ¿sí? Si yo encuentro el valor de z, voy a encontrar la solución general, ¿sí? Entonces, si la idea es sacar y, también voy a tener que sacar este término. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar esto, ¿sí? La derivada de eso, acá se aplica la derivada de la potencia, ¿sí? Entonces, va a bajar la potencia y me va a quedar i a la 1 menos n menos 1, ¿sí? Por i'. Estamos aplicando propiedades de derivadas. Eso que me quedó ahí, ¿sí? Fíjense, es este término de acá. Entonces ya directamente podemos sustituir y convertir toda esta EDO en una EDO que dependa de Z y de X, ¿sí? Una vez que hacemos esto, como dije recién, la idea es llevarla a la estructura lineal. Y para que esto sea una estructura lineal, este 1 menos n, que es un valor constante, no puede estar multiplicando la derivada de z. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar toda la expresión por 1 menos n, ¿sí? Y ahora sí me queda una estructura lineal, porque esto, ¿sí? Va a ser toda una función de x y esto es toda una función de x, ¿sí? La diferencia de la estructura lineal es que queda en función de z, ¿sí? Y la idea es encontrar z, porque si encuentro z, sé que es igual a i a la 1 menos n. Entonces, la idea ahora viene a ser hacer todos los pasos que hicimos con la estructura lineal. ¿Qué habíamos hecho con la estructura lineal? Dijimos que esto era igual a u por b, ¿sí? Y dejábamos toda esta expresión ahora en función de u y de b, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, z es igual a u por b, ¿sí? Para generalizar, vamos a hacer este cambio, porque como 1 menos n es una constante, entonces vamos a llamar p1 de x y q1 de x, ¿sí? Entonces, z es igual a u por b. U y b son dos funciones de x. Si encuentro la función u y encuentro la función b, encuentro z y por ende encuentro i a la 1 menos n, ¿sí? Entonces, aplicamos la derivada de z, reemplazamos todo adentro de nuestra expresión, sacamos factor común, ya sea u o b, ¿sí? Yo siempre saco factor común b, pero es exactamente lo mismo si saco factor común u. Condicionamos la expresión y decimos que lo que está en el corchete es igual a 0, y si eso es igual a 0, sí o sí esta condición se tiene que cumplir. De esta condición vamos a obtener la función u, ¿sí? Y de la otra condición vamos a obtener la función b. Entonces, agarramos la primera condición, separamos variables, todo igual, ¿sí? Y ya obtuvimos la función u. Reemplazamos esto en la otra condición, ¿sí? En esta de acá. Decimos que u la reemplazamos acá. Este u va a pasar dividiendo, pero como tiene signo negativo, va a quedar multiplicando con signo positivo. Separamos variables y obtenemos b, ¿sí? Y al igual que cuando integramos diferencial de b, le agregamos la constante c a b, ¿sí? Una vez que tenemos u y tenemos b, o sea, esto es u, esto es b, multiplicamos entre sí, ¿sí? Y ya tenemos la solución general. Pero como P1 y Q de X estaban multiplicados por 1 menos n, ¿sí? Lo vamos a agregar ahora, ¿sí? Entonces, de esta manera, encontrando, ¿sí? La estructura lineal, o perdón, mejor dicho, la estructura de Bernoulli, identificando qué es n, qué es Q de X, qué es P de X, entonces reemplazo todo dentro de la
fórmula de la estructura para obtener la solución general y voy a encontrar el resultado de esta EDO. Entonces, vamos con un ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso tenemos una ecuación diferencial de Bernoulli, porque tengo y' menos 1 sobre x, que es una función de x, multiplicado por y a la orden 1, igual a una función de x por y a la orden 3. Entonces, todo lo que está multiplicando ahí, de orden 1, va a ser p de x. Todo lo que está multiplicando ahí a la n va a ser q de x. Y la potencia, ya sea positiva o negativa, de este i, ¿sí?, va a ser n. Por lo tanto, 1 menos n va a ser 1 menos 3 igual a menos 2. Reemplazamos todo adentro de la forma de la solución general, ¿sí? Entonces, fíjense, 1 menos n me va a quedar menos 2 acá, menos 2 acá, menos 2 acá, menos 2 acá, ¿sí? P de x es menos 1 sobre x, lo mismo acá. Q de x es 3 sobre x, ¿sí? Y al igual que la lineal, resolvemos primero las integrales de las exponenciales, ¿sí? Y después la integral general. Entonces, resolvemos primero esto. Por lo general, en estas ecuaciones diferenciales se aplican bastante las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Ven que acá vamos a repetir la misma propiedad que vimos antes, ¿sí? Mismo acá. O sea, esta integral me queda menos 2 logaritmo de x, aplicando las propiedades de los logaritmos. Esto me termina quedando 1 sobre x al cuadrado. Y en este caso me termina quedando x al cuadrado, ¿sí? Y en este caso, fíjense, se simplifica esto con esto. Y esto prácticamente me quedó directo, ¿sí? Entonces, ahora van a trabajar ustedes, ¿sí? Entonces, yo les digo que esto es una ecuación diferencial de Bernoulli, ¿sí? Eh, a ver, ¿alguien me puede decir por qué esta ecuación diferencial no sería homogénea, por ejemplo? Claro, es igual a, perdón, vamos a responder a Francisco primero, ¿sí? Es igual, nada más que tiene ese 1 menos n, y por las dudas, ¿sí? Recuerden que ese 1 menos n también está acá, ¿sí? Voy a aclarar esto ahora, porque si no, siempre se lo suelen olvidar, ¿sí? Me hacen todo bien esto, ¿sí? Y se olvidan que y también está afectado, ¿sí? Así que tengan cuidado, sobre todo porque por lo general lo ponen acá, pero cuando expresan la solución general me ponen el i solito, ¿sí? Tengan cuidado con eso, ¿sí? Ya que estamos a claro eso. Pero sí, la única diferencia es el 1 menos n. Bueno, entonces, ¿alguien me puede decir por qué esta no sería una ecuación diferencial homogénea de primer orden? Hay algo ahí que me dice rápidamente que eso no es homogéneo. No, hay algo más rápido que me permite. Esto de acá. ¿Se acuerdan que homogénea es la que vimos la semana pasada? ¿Sí? Esta función de acá. Para poder, para que sea homogénea, ¿se acuerdan que teníamos que hacer la comprobación de lambdas? ¿Sí? Lambdas, había que sacar los lambdas y la ecuación diferencial me quedaba igual que al principio, entonces era ecuación diferencial homogénea. O sea, hacíamos esta igualdad. Decíamos que x es igual a lambda por x, que y es igual a lambda por y. ¿Sí? Y al reemplazar todo eso, yo podía sacar los lambdas, entonces era una estructura homogénea. El tema es, bueno, perdón, perdón. ¿Sí? El tema es, ¿sí? ¿Cómo haría para sacar el lambda de ahí? ¿Sí? Entonces eso ya me está diciendo a mí rápidamente que esto no es una ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Lo que sigue es ver si puedo separar las variables. ¿Sí?
como este y al cubo está multiplicado por el diferencial de x, ¿sí? Habría que ver, sacamos y al cuadrado de acá, y ya se complicaría separar las variables porque me va a terminar quedando todo esto dividido y al cuadrado, entonces ya puedo ver que no es una variable separable. Entonces lo que sigue, ¿sí?, es probar y ver si es una ecuación diferencial lineal. Por lo tanto, fíjense que en este ejercicio no dice nada de cuál es la variable independiente, por lo tanto siempre se asume que x es la variable independiente. Entonces la idea sería despejar, perdón, ¿sí?, despejar la derivada de y, ¿sí? Y de ahí van a ver si les queda la estructura lineal. Entonces yo ahora voy a pausar un ratito la grabación y ustedes van a ver si es una estructura lineal. Si llegan a la estructura lineal, ¿sí?, una vez que llegan a la estructura lineal, ahí es, o es lineal o es de Bernoulli porque les va a quedar el término de i a la n, ¿sí? Entonces, traten de llegar hasta esa parte y después les pongo la formulita para que la puedan terminar de resolver. Pausa un ratito la grabación y a trabajar. Es lo mismo que yo. Entonces, la idea acá es justamente llevarlo a la derivada de y con respecto de x, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es dividir a todo por diferencial de x, ¿sí? Y vamos a sacar también el término de x por y al cuadrado, así que ya hago todo en un solo paso, x por y al cuadrado por diferencial de x, ¿sí? Y llego a esta estructura. Y fíjense que me queda hasta acá, sería una lineal, pero me queda el i a la menos 2. Por lo tanto, n en este caso es igual a menos 2, ¿sí? O sea que es una de Bernoulli. Entonces, P de X, acuérdense, si acá tengo signo negativo, se lo tendría que llevar P de X, ¿sí? Porque la estructura es siempre positiva. Entonces, P de X va a ser 1 sobre X. P de X es logaritmo de X, ¿sí? Va a ser 10 de X. Y N es igual a menos 2. Entonces, reemplazamos todo esto dentro de la fórmula para la solución general, ¿sí? Teniendo cuidado de no olvidarme ningún 1 menos n, ¿sí? Y otra cosa que no lo dije antes, pero también ténganlo en cuenta para el lineal, recuerden que el signo negativo va en U, ¿sí? No en el término que sería para resolver B. Porque ese también suele ser un error bastante común, es ponerme al revés los signos. Me ponen el signo positivo acá y el signo negativo acá, ¿sí? Eso solamente cambia cuando mi P de X es de signo negativo, ¿sí? Si no, siempre es este término negativo y este positivo, ¿sí? Bueno, reemplazamos entonces todos nuestros términos. Nos queda de esta manera. Resolvemos primero las integrales que están en los argumentos de las exponenciales. Si tengo que aplicar propiedad de los logaritmos, la aplico. Fíjense que en este caso también. Y bueno, acá nos queda este logaritmo de x por x al cubo. Y ya hemos visto en la clase de variables separables que para resolver eso, lo ideal es aplicar una integral de sustitución por partes. ¿Por qué? Porque la idea es sacar el logaritmo. Entonces, ¿qué vamos a decir que es u? El logaritmo de x. ¿Por qué? Porque no hay forma de integrarlo directamente. Entonces, la idea es sacarlo de la integral. Entonces, decimos que u es igual al logaritmo de x, diferencial de u va a ser igual a la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, por el logaritmo de por diferencial de x. El diferencial de b va a ser todo lo demás, x al cubo por diferencial de x. Integramos, y de esa manera obtenemos que b es un cuarto de x a la cuarta. Reemplazamos adentro de esta integral y aplicamos la formulita, ¿sí? Acuérdense que es u por b menos la integral de b por du, ¿sí? Reemplazamos todo ahí. Y esta integral que nos queda debería ser más simple que la que teníamos al principio. Fíjense que esto es una constante, acá se cancela este x con esta x, me queda x al cubo y se convierte en una integral directa. Cuidado, ¿sí?, con el c, ¿sí? El c está multiplicando todo el resultado de esta integral, perdón, está sumando a todo el resultado de esta integral, ¿sí? Resolvemos, ¿qué nos quedó? Y ya tenemos la solución general. Vuelvo a repetir, tengan cuidado de no olvidarse 1 menos n en el resultado, ¿sí? Sobre todo en la i, que va elevado a la 1 menos n, ¿sí? Y si van a aplicar distributivo del 1 sobre x al cubo,
recuerden que C está multiplicado por esa función, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Esto es bastante simple, ¿sí? O sea que creo que de todas es la más fácil de resolver. Vamos a pausar la grabación.